Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos a la celebración del quinto domingo de Cuaresma. Se acerca cada vez más la hora de Jesús y nos vamos preparando para vivir la gracia de la Semana Santa. En este camino penitencial, el Señor nos llama hoy a levantarnos de la muerte del pecado y a renovar nuestra vida con la gracia que recibimos en su palabra y en la Eucaristía, para participar de su amor, su perdón y su salvación, con el corazón dispuesto a seguirlo en los misterios de su pasión, muerte y resurrección. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y al iniciar nuestra Eucaristía, en esta quinta semana que iniciamos con este quinto domingo de Cuaresma, nos predisponemos a pedirle perdón al Señor, que purifique nuestra vida y que podamos dar cambios de verdadera conversión. Pedimos perdón al Señor. Ore por Yahu, vereko ñamde yara. Ore por Yahu, vereko ñamde yara. Ore por Yahu, vereko Jesucristo. Ore por Yahu, vereko Jesucristo. Ore por Yahu, vereko ñamde yara. Ore por Yahu, vereko ñamde yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Ven, Señor, en nuestra ayuda, para que podamos vivir y actuar siempre con aquel amor que impulsó a tu Hijo a entregarse por nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas, y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel.
Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio pueblo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. En el Señor se encuentra la misericordia. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. En el Señor se encuentra la misericordia. Mi alma espera en el Señor, y yo confío en su palabra. Como el centinela espera la aurora, espere Israel al Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. Porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En el Señor se encuentra la misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas de Lázaro enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que cree y vive
y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Jesús, conmovido y turbado, preguntó, ¿dónde lo pusieron? Le respondieron, ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron cómo lo amaba, pero algunos decían, este que abrió los ojos del ciego de nacimiento no podría impedir que Lázaro muriera. Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió, Señor, huele mal. Ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a la casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante estamos en este capítulo 11 de San Juan, que es la causa final, ¿verdad?, por la que van a matar a Jesús. Primero se nos presenta a Lázaro, amigo de Jesús, con su familia, con sus hermanas, María y Marta. Entonces aquí le mandan a avisar, ahí tu amigo que está muy enfermo, y Jesús deja pasar y dice una palabra muy interesante, esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Por qué, queridos amigos? Porque después, cuando ellos vuelven y se encuentra aquí y había sido, Lázaro ya había muerto. Ciertamente que salen a su encuentro y vienen aquí, pero desesperados las hermanas al enterarse de que Jesús llegaba. Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, le dice. La andeñan de yara. La imei ahora pitebeko abeguria lleva la reyubo y mie. Reyubo y mie ñan de yara. Si yo que no más no mo ainhinaguri. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá. Esto también es interesante. Dios te concederá, yo sé. Es decir, ya hay una cierta profesión de fe. Ñan de yara me etande. Y Jesús le dice justamente por eso, ¿verdad? Le dice, tu hermano resucitará. Pero aquí viene de nuevo como esa duda. Sé que resucitará en la resurrección del último día. Y viene el famoso yo soy. El yo soy quiere decir Yahvé. Yo soy Dios, ahí se vea. Yo soy la resurrección y la vida. Queridos amigos, la verdadera resurrección entonces ante la muerte, Naveina, yo soy, ¿entienden? Es el Jesús el que nos da la vida, queridos amigos. Ella le dice en el último día, no, la resurrección, la vida está ahora en la medida en que endego anga eurovía lleva a yetu ubeñan de yarare, eupea con la ñan de poesía. Eso es lo que el autor sagrado nos quiere decir. Y por eso continúa, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, con anga, no morirá jamás. ¿Se dan cuenta? Aquí está, queridos amigos, la profesión de fe más importante y la enseñanza más profunda que hoy nos deja este evangelio. Todo el que vive, coanga, ñandella y coave de hina, que seguimos coleando y pataleando aquí sobre este mundo, pero que creemos en el Señor, porque creer quiere decir adhesión. Ese es el que no morirá jamás. Ese no morirá jamás. ¿Por qué? Porque la vida en el Señor lo comenzamos aquí, queridos amigos. La realización, o sea, la construcción del reino de Dios,
Nosotros la vivimos ya aquí. El que cree en mí ahora el que vive y cree en mí no morirá jamás. Apego por un duña de abeco, anga peña de llana, porque nos dice, de pico de güero, viajina la shea ande. ¿Crees esto? Vos que estás con vida y verdaderamente crees en mí, crees pío en mí, crees pío en esto que te estoy diciendo, que no habrá muerte, no morirá jamás. ¿Qué significa, queridos amigos? No quiere decir que tu cuerpo va a ser una reanimación del cadáver eternamente, Jacobeta, así biológicamente, sino que la verdadera vida, que es la vida plena en el Señor, nosotros lo comenzamos ahora. Esa plena vida que se tiene que ver en nuestra comunidad, en nuestra vida, lleva la Jaicoana como Dios nos pide. Ella le respondió cuando le dice, ¿crees esto? Le dice, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Esta es la profesión de fe a la que nosotros también estamos llamados, queridos amigos. Ñande pico ahí pregunta ñande en guanajina. Ya güero viápico pe ñande yárame. Ñande yárare a lleva. Aupeare ñande ya yetu ua y anda ya poiri shui ya llegó en menden y ñande yara a agüero viáñetete, y entonces tenemos esta vida que necesitamos. Y después continúa, queridos amigos, esta resurrección, que quiere decir después volver a salir del sepulcro, quiere decir que a pesar de que nosotros hoy, así como Lázaro, estamos muertos, entre comillas, estamos, queridos amigos, alejados de Dios, sin embargo el Señor nos vuelve a llamar. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, si nosotros estamos muertos porque no estamos cumpliendo lo que el Señor nos está pidiendo, nos vuelve a preguntar, ¿debió ver viañe tetela y catujaye para la de ese sepulcro? Que podés tener esa vida nueva. Y ahí al final le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, Pepe Oroviaje, y sacaron la piedra. Y ahí levantando los ojos al cielo, Padre, te doy gracias. Lázaro, sal fuera. El muerto salió con los pies y las manos atadas, con las vendas y el rostro envuelto en un sudario. Desátenlo. Quiere decir, queridos amigos, que cada uno de nosotros tenemos una misión importante ante esta vida y resurrección que el Señor nos ofrece en nuestra comunidad. Como comunidad nosotros tenemos que seguir ofreciendo resurrección. Somos nosotros quienes tenemos que desatar a ese muerto que está a nuestro lado, sacarle las vendas, sacarle la ceguera. Como también el Papa Francisco era tan devoto de la Virgen, desata nudos. A Bella Guay, ñandé, la J.P. Ana, tenemos que desatar las vendas de tantos hermanos que están lastimosamente alejados de Dios. Y estos somos los que estamos muertos, ¿verdad? Pero es la comunidad la que nos va a ayudar a ser desatados y volver a la vida de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos humildemente nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Dios de la vida, escúchanos. Dios de la vida, escúchanos. Por la Santa Iglesia, para que renueve su fe en Cristo, Señor de la vida, y acompañe con esperanza a quienes buscan consuelo y salvación
Oremos al Señor. Dios de la vida, escúchanos. Por el Paraguay, para que el Señor nos libere de las ataduras, de la corrupción y la injusticia, y nos conceda resurgir como una nación fraterna y solidaria, oremos al Señor. Dios de la vida, escúchanos. Por los que sufren, especialmente los enfermos, los que atraviesan momentos de dolor, angustia o desaliento, para que el Señor los fortalezca y les devuelva la esperanza, oremos al Señor. Dios de la vida, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Tú que nos has iluminado con las enseñanzas de la fe, escucha, Señor, nuestra oración y purifícanos por medio de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Cristo nuestro Señor, que como verdadero hombre lloró la muerte de su amigo Lázaro y como verdadero Dios lo hizo salir vivo del sepulcro, se ha compadecido de todos los hombres y por medio de sus sacramentos nos hace pasar de la muerte a la vida. Por eso, los mismos ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe ore por yahu vereko Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe por Yahu vereko. Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe orembo
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Me dijiste, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amando al pobre y aquel que sufre más, tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oración final. Concédenos, Dios Todopoderoso, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo, vivir siempre como miembros tuyos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.